Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Días han pasado desde que 4 niños desaparecieron en Guayaquil después de ser aprehendidos por una patrulla militar. ¿El país se encuentra frente a un caso de desaparición forzosa? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Jean-Paul Pinto, experto en seguridad y defensa. Qué gusto, ¿cómo está? Buenas tardes. Gisela, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un saludo también para la audiencia del programa. Según los padres de las víctimas, los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11 años, salieron el domingo 8 de diciembre a jugar fútbol y nunca más regresaron. Uno de los niños logró contactarse con su padre y le informó que personas vestidas de militares los habrían capturado. Papá, nos cogieron en el Mall del Sur, nos pegaron, nos apalearon, nos dejaron botados desnudos allá. Ven a salvarme, papá, relató el padre. Después de 2 semanas desaparecidos, el ministro de Defensa confirmó que los 4 niños de las Malvinas fueron aprehendidos efectivamente por una patrulla militar que tiene base en Taura. Esto realmente, muchos defensores de los derechos humanos decían que se veía venir, pero sí asusta, ¿no? Pero ¿es el Estado responsable de la desaparición de estos 4 niños? Mira, decirle que es un mal procedimiento, ¿no? Porque los militares no pueden actuar de forma unilateral sin apoyo a la policía. Recordemos que siempre en las leyes está que los militares van en coordinación con la policía. Es decir, cuando estos chicos estaban tal vez, supongamos, eso se dice, ¿no?, asaltando, ellos debieron parar, detenerles, pero enseguida avisar a la policía. Exacto. Y dejarles en manos de la policía, ¿no es cierto? Y evidenciar eso, hacer un video de que quedan en manos de ellos, y con eso el procedimiento era el correcto. Y actualmente, Gisela, lo que tendríamos son unos menores de edad o libres o en un centro de detención de menores, pero vivos, y además sabríamos dónde están y en qué situación están. Ubicados no completamente. Entonces, mira que a la base el gran problema que existe, Gisela, es que es un mal procedimiento de los elementos militares, porque ahora está confirmado que fueron ellos. Antes de que el ministro de Defensa diera su declaración, había la duda de si eran, como tú bien señalabas, criminales vestidos de militares o eran militares. Es más, se deslindaron de toda responsabilidad. Dijeron, categóricamente nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, pero vamos a investigar. Lo que era lo contrario, vamos a investigar y de ahí vemos si es que hay o no hay responsabilidad. Y mira que este comunicado del ministro de Defensa también es muy prematuro, porque él no debió decir nada hasta no tener claro la ruta final de estos chicos. Es decir, él solamente dice que tiene claro de que sí, el Estado los detuvo, pero no dice exactamente cómo se los entregó, porque después dicen que fueron liberados, pero la gran pregunta es, bueno, ¿y dónde está esa evidencia, fotografías, videos de cómo los liberaste? Y además, ¿por qué no el jefe de esa patrulla no los llevó a la base de Taura, llenaron la bitácora y les pusieron a manos de una persona que les ayuda a llamar por teléfono a sus tíos, a sus papás? O sea, se violaron todos los derechos. Todo el procedimiento, el protocolo fue absolutamente equivocado. Y la sanción debe caer por este mal procedimiento justamente de Fuerzas Armadas, porque si el procedimiento hubiera sido el correcto, Gisela, estos chicos sabríamos dónde están actualmente. Ese es el problema. Es decir, un poco la pregunta aquí sería, ¿los militares pueden decidir a discreción quién es llevado o no frente a las autoridades competentes? No, imposible. Ellos no pueden tampoco hacer de jueces, tampoco, porque el ministro daba a entender como que les vieron que eran chicos jóvenes, que no eran personas malas, y les dejaron ir. Ellos no están en capacidad y potestad de hacer eso. Ellos tienen que llamar a la policía, dejar en manos de la policía, y será la policía con el fiscal de turno quien decida si esos jóvenes deben ser liberados o deben ser puestos en un centro de detención de menores, pero a los militares no les corresponde decidir la suerte. A ver, ojo, entonces, hayan hecho lo que hayan hecho los chicos, que no lo estamos, no lo sabemos, no lo estamos ni cuestionando ni siquiera, sea lo que sea que hayan hecho los chicos, cuando un ciudadano es detenido, ¿se encuentra o no bajo la tutela del Estado? En este caso sí, tiene que estar.
Porque si, por ejemplo, aquí, cerca de acá, ¿no es cierto?, hay un delito, hay un sicariato y los militares intervienen, ellos no pueden llevarse a la persona a un destacamento militar para interrogarle y hacerle preguntas. Tiene que coordinar con la policía justamente que este ciudadano sea detenido, llevarlo frente a un fiscal y él decidirá la suerte de este individuo que cometió tal vez un acto de sicariato. En este Ni caso, siquiera bajo la declaratoria de estado de excepción. O sea, eso los militares lo que pueden hacer es intervenir en cualquier casa, entrar a cualquier lugar, pero ellos no pueden hacer justicia. Ellos lo que hacen es lo que les estamos dando a la potestad a los militares, es primero que intervengan en seguridad interna, que no es el caso en muchos países. Brasil lo tiene normado, Chile prohibido, Argentina prohibido. Entonces les hemos dado la oportunidad a los militares de que puedan apoyar a la policía, puedan coordinar operaciones con la policía, pero eso no les da derecho a decidir la suerte de los detenidos. Ellos no pueden decir es culpable, ni para bien ni para mal. No, ellos simplemente ayudan a la policía, coordinan con la policía y entregan a la policía a los sospechosos de cualquier delito que Es decir, si ya fueron detenidos por el delito que fuere, equivocado o no, debían llevarlos a manos de la policía. Exacto. Ellos no determinaban si los detuvieron equivocadamente o no. Claro. Eso lo determina la justicia. Exacto, ni siquiera la policía. La policía lo que hace es conducirlos hacia la justicia y será el fiscal, en este caso, el juez que estará en ese momento, quien decidirá la suerte de estos. O sea, hasta el momento ya hay graves irresponsabilidades dentro de la institución militar. Exacto. Ahora, lo que habría que entender es si esto fue simplemente un hecho aislado. Es decir, un mal procedimiento de unos individuos, ¿no es cierto?, en Fuerzas Armadas, que son muy pocos, que realmente no se acordaron del protocolo, no estaban al tanto, no están muy capacitados en temas de derechos humanos, e hicieron lo que hicieron. Lo grave, Gisela, sería que esto sea una política de Estado. Yo no me atrevo a pensar eso. Yo me resisto a creer que realmente ahora estemos en una situación en la cual hemos dictado conflicto interno armado y eso da derecho a que los militares puedan detener, llevar a bases militares, interrogar, torturar a cualquier sospechoso. Yo me niego a creer eso y no creo que sea. El Estado debería responder por qué esos niños habrían sido entonces, según el relato de un menor a su padre, liberados incluso desnudos y apaleados. Sí, mira que en el pasado ya vimos algunas tomas de eso cuando se decretó el conflicto interno armado y vimos a algunos militares que con operaciones psicológicas les pintaban la cara, les hacían cantar, es decir, eso les hacían vestirse de mujer, eso ya atentaba contra todo derecho. Exacto, sea lo que sea, eso ya atenta contra ciertos derechos de las personas. Y si bien creo que la ciudadanía aplaudió el accionar de los militares en las calles, es decir, porque todos queríamos mayor seguridad, porque estábamos seguros que los militares podían darnos ese respaldo, no porque tenían carta libre para hacer y deshacer lo que les daba la gana. Eso no aplaudió la ciudadanía. Exacto, es que la línea es muy fina, ¿no? Desde que tú dejas que eso pase a que se violen derechos, hay una línea muy, muy chiquitita, ¿no? Y si no está claro en los protocolos de intervención de Fuerzas Armadas, pueden pasar estas cosas. Entonces, yo creo que he conversado muchas veces contigo, Gisela, sobre el hecho de que la militarización de la seguridad nunca era la solución. Meter a los militares en las calles, puede suceder estos temas, ¿no? Ellos están especializados para neutralizar al enemigo, no para detener al enemigo. No le van a preguntar al enemigo si quiere o no quiere irse, lo van a neutralizar de primera instancia. Entonces, por eso es que la coordinación tiene que ser policías y militares. Los militares no pueden actuar solos, porque si actúan solos, pueden darse ese tipo de casos que aparentemente pasaron hace un par de días. Ahora, algo que a mí me llamó muchísimo la atención fue esta declaración sobre lo que pasó después de la aprehensión. El ministro dijo, podemos simplemente imaginar lo ocurrido. Pongámonos a pensar, son menores de edad, la patrulla los lleva detenidos, no han hecho nada muy grave, es decir, no hay muertos, no hay heridos, no hay armas. En estas circunstancias probablemente nadie iba a poner una denuncia, dijo Lofredo. Esto, obviamente, justificando el que no hayan sido llevados a la policía, llevados a la autoridad competente para que sean ya sea juzgados o liberados, los que estábamos discutiendo. Ahora, cuando inició el conflicto armado, como usted mencionó, organizaciones de derechos humanos ya advertían que se estaban dando las condiciones necesarias para que se generen este tipo de cosas y también para que se racialice el conflicto, ¿no? Porque nos vemos entonces de nuevo frente a un conflicto en el que las personas más pobres, las personas de escasos recursos, las personas afrodescendientes, esas son el target de las autoridades de la fuerza pública, ¿acaso? Sí, mira que nuestro espejo es México, ¿no? Mira, cientos de denuncias de México de violación de derechos humanos por parte de fuerzas militares.
Ese espejo debimos tomar. Cuando iniciamos el tema del conflicto y quisimos militarizar la seguridad, debíamos que haber pensado que realmente este tipo de eventos podrían pasar en el Ecuador, y porque pasan en otras partes. No podemos ser, digamos, el único país que no enfrenta ese tipo de problemas. Entonces, si tú quieres, desde el momento en que militarizamos la seguridad en el Ecuador, este tipo de eventos pueden ocurrir y podrían darse en cualquier momento. Otro caso que a mí me llamó con dolor la atención fue el caso en una estación de transporte público, no sé si usted se acuerda, en donde igual un chico negro que estaba bajándose del transporte, la policía lo empezó a cachar y estaban con los militares y de repente el chico, estábamos en vivo en el canal, en vivo, y el chico se quejaba de por qué le hacen eso a él, que si acaso es porque es negro, que qué es lo que les pasa, que ni sé qué. Entonces de repente uno de los miembros de la fuerza pública sacó un paquete de droga de la mochila del chico. Obviamente el compañero periodista estaba en vivo, no se estaba fijando en todo, estaba hablando a la cámara, este es el procedimiento que se está haciendo. Y resultó que viendo el video después se veía que le estaban poniendo la droga al chico. El chico puso una denuncia, ¿no? Entonces, ¿qué habrá pasado con eso? ¿Se habrá investigado hasta el final qué pasó con esos miembros de la fuerza pública que hicieron eso? Exacto. Gracias a Dios el chico era estudiante de leyes y tenía algo de conocimiento sobre sus derechos y pudo defenderse. Pero estamos hablando de 4 chicos, 4 menores de edad. Lo otro que no puede pasar, Gisela, es que hay un espíritu de cuerpo en Fuerzas Armadas, es decir, por proteger a sus compañeros, tapar el problema. Lo que hay que hacer aquí es transparentar, ¿no es cierto?, que hay una trazabilidad de lo que pasó ese día. Lo peor que podría pasar es que las Fuerzas Armadas oculten el tema o protejan a los militares y esto jamás se sepa. Como te digo, es algo muy grave. Desde el momento que el ministro de Defensa dijo que los chicos sí estaban con la patrulla militar, de ese momento hay un crimen de Estado que está en curso. Y tendrá que, más bien él tiene que probar que no hay crimen de Estado. Porque la única esperanza Pero que ¿quién controla las acciones de los militares frente al conflicto armado? Militares y policías tienen una unidad de inspectoría que justamente verifica los malos procedimientos de sus entes, de sus militares y policías como tal. Ahora, la pregunta será si eso es suficiente. O habrá que crear otra unidad de investigación independiente de militares y policías que investiguen estos casos justamente de exceso de fuerza, de desaparición, de violación a derechos humanos. Es una pregunta que queda en el ambiente también. Ahora, los militares tienen, como decíamos, entrenamiento para la guerra, ¿no? No entrenamiento para actuar frente a la sociedad civil en temas de seguridad ciudadana, ¿no? Pero dentro de un conflicto interno armado, ¿se le puede catalogar como guerra? Es que es lo que digo, el mal uso de los términos, estamos preparados guerra, para esto. Aquí no estamos en guerra, aquí no hay terroristas. Es decir, hay un mal uso conceptual de los términos de seguridad, Gisela, y lo he dicho desde el comienzo, ¿no? Porque realmente se ha hecho un manejo político de la seguridad en varios términos como tal. Aquí lo que tenemos es delincuencia común. Supongamos que esos chicos hayan estado robando una cartera, supongamos. El procedimiento tenía que ser claro y debe ser claro, Gisela. O sea, los militares pueden estar ahí, actúan con rapidez, con oportunidad, detienen a los chicos, pero enseguida el jefe de policía del lugar tiene que llegar y tiene que llevárselos, y la autoridad competente es la que decide si debe liberarlos o no. No el ministro de Defensa, no el comandante de la policía, la persona que está de turno atendiendo los casos en la fiscalía. Es la persona que va justamente a determinar si esos chicos deben salir libres o no. Nadie más que ellos, la justicia. Y además que siempre escuchas la frase que dicen que las fuerzas del orden, sobre todo los militares, no son deliberantes, ellos son obedientes. Y claro, hay un rango de decisiones que se deben haber tomado dentro de este operativo, ¿no? O sea, si bien, y eso creo que hay que recordarlo, porque nos pasó ya con la policía y el caso de esta abogada también que fue asesinada por su esposo, que era miembro de la policía, y cómo se taparon las cosas en un inicio, ¿no? A veces dices, no, pero yo recibo órdenes, dicen los militares, y a mí me ordenan que yo tengo que hacer esto, tengo que hacerlo. No, cuando se trata de un delito, para eso tienes la capacidad de decidir, es un delito, y aquí yo no sigo órdenes, porque estaría cometiendo un delito. Sí, y a nivel ¿Hasta internacional, dónde llega esa? No, a nivel internacional ya inclusive hay legislación sobre eso, inclusive los subordinados no pueden excusarse y decir que su jefe les pidió que hagan algo y que por eso ellos no tienen la culpa. Mira que en Colombia pasó esto con el tema de los falsos positivos. Varios militares no quisieron asesinar a muchos inocentes y recibieron retaliaciones, salieron del ejército, algunos fueron inclusive asesinados, pero ellos tienen la capacidad de decir no, frente a una orden superior, esto es ilegal, esto viola derechos, por lo tanto no voy a acatar esa orden porque va contra cierto tipo de derechos. Y tienen la obligación primaria de denunciar esos actos. Por supuesto, pero todos sabemos que esto tiene un riesgo muy alto, ¿no? Fin de la carrera militar, o sea, no como en Colombia, ¿no? Varios militares que no quisieron matar a inocentes en falsos positivos fueron asesinados por sus propios compañeros.
es una locura lo que puede suceder si es que no existe un verdadero control y una verdadera preparación de los militares para apoyar al ciudadano. Claro, entonces aquí, ¿qué es lo que tiene que imperar desde el Ministerio de Defensa? Realmente un fortalecimiento del curso de capacitación en temas de derechos humanos. Y segundo, el protocolo de intervención con la policía, porque el otro problema, Gisela, que yo veo es, están no coordinando juntos, porque esa es la idea. O sea, si estuvieran coordinando juntos, el rato que la patrulla detuvo a los chicos, enseguida la policía hubiera llegado a los 2 minutos, porque ellos saben que el protocolo tiene que ser ese. Inclusive, lo que tú decías, yo les llamo al mayor, ¿no es cierto? Le digo, mi mayor sabe que tengo esta situación, ¿qué hago? Él debe decir, no, llamen a la policía, evidencien, tomen un video. Entonces ahí es una cadena de irresponsabilidades que no solo se queda en quienes participaron en el operativo. Lo que no sabemos es si la patrulla comunicó a un superior lo que tenían que hacer o tomaron decisiones por ellos mismos. Y eso es más grave porque ellos no podían decidir por sí mismos qué hacer sin comunicar a un superior qué actuación debían ellos tomar. Y como te digo, desde el comienzo el problema es el problema del protocolo. Lo difícil es creer eso, porque los militares no actúan si no tienen una orden, o sea, si es que no vienen de un superior que les diga, claro, actúen. Es que ahí, como te digo, la única esperanza que yo tengo que los chicos estén vivos es que estos militares trabajen para el crimen organizado y que ellos les pidieron que atrapen a estos chicos porque seguramente no querían colaborar, no querían ser parte del grupo criminal. Entonces en México sucede mucho esto. Los grupos criminales con militares y policías detienen a chicos que no quieren ser parte de las bandas y los reclutan de manera obligatoria y forzada. Eso suele pasar mucho en México y también debe estar pasando acá. No sé qué es peor. Entonces la única esperanza que yo tengo es que haya pasado esto y que estos chicos estén vivos, pero trabajando para algún grupo criminal y algún día los encontremos en alguna banda o en alguna operación. Porque yo me resisto a creer que tengamos una política de Estado donde pensemos y acatemos de que realmente la política nuestra actualmente es que los militares detengan personas y las puedan desaparecer. Y yo me niego a creer eso. Yo también, y creo que la ciudadanía entera nos negamos a creer eso de nuestras Fuerzas Armadas, pero estaremos muy pendientes y no permitiremos que esto quede en la impunidad y además que vuelva a ocurrir sobre todo. Sí, lo único malo también de esto es el manejo político de esta situación, que es totalmente terrible, ¿no? Porque es igual de dañino que lo que se dice. Claro, peor. Que el crimen, ¿no? Mañana es 24 de diciembre, estas mamás no podrán abrazar a sus hijos y pasar una noche con ellos. Y ¿no? Utilizar eso políticamente. Y usar eso me parece lo más bajo que puede haber, ¿no? Como digo, hay que esperar las investigaciones, pero el ministro de Defensa ha hecho una cosa muy grave que es ya inculparse. Ya se sabe que estuvieron en manos del Estado y como estuvieron en manos del Estado, el Estado tendrá que responder y decir qué hizo con ellos. Yo creo que alguna vez honesta. Y yo creo que mal manejado políticamente. Mal manejado comunicacional, porque lo primero que tuvo que decir es vamos a investigar. No sabemos qué pasó ahí, vamos a investigar. Exacto. No adelantarse ni a defender ni a acusar. Porque ahorita es grave. Él lo que ha hecho es realmente ponerse la soga al cuello a él y al presidente de lo que está pasando. Y sobre todo, como tú dices, pues hasta ahora no tenemos claridad sobre el destino final de los chicos, ¿no? Yo creo que en esos casos todos sabemos que dentro de las fuerzas del orden, dentro de toda institución hay gente mala, malos elementos y hay gente buena que quiere hacer su trabajo con amor a este país. Y yo no creo que el ministro de Defensa haya dicho que se trata de elementos militares los que cogieron a los chicos sea algo malo. Yo creo que es empezar a entender que la verdad siempre es lo mejor. Claro, es que lo que siempre se dijo desde el comienzo es que la primera tarea del presidente debió haber sido identificar a los infiltrados que había en cada fuerza y que trabajan para el crimen organizado. Pero eso no se hizo. Y tú sabes, no es un secreto a voces, mucha gente, militares y policías que trabajan en las zonas costeras son seguridad en los grupos criminales, trabajan para los grupos criminales, ¿sí? Yo sé que hay mucho policía y militar honesto y son la mayoría, pero es difícil, ¿no es cierto?, resistir al poder económico del narcotráfico. Como te digo, por la amenaza o por el dinero, mucha gente se pliega y trabaja para ellos. Por eso la transparencia es lo mejor, es lo mejor en estos casos, ser transparente y esperar a que las investigaciones determinen lo que tengan que determinar, sin defender a nadie ni tampoco inculpar. Yo le agradezco muchísimo. Gracias, Gisela, por la invitación. Un saludo, como siempre, a la audiencia del programa. Nos acompañó Jean-Paul Pinto, experto en seguridad y defensa. Notimundo a la carta.